Saludamos al diputado Cacase, que ya nos está esperando al otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a todos allí en el piso. Igualmente. ¿Está en su provincia? ¿Está en San Luis? No, ahora estoy en Buenos Aires. Ah, muy bien, perfecto. De curiosa nomás, como para arrancar así con una de la vida personal. Veo un Cacase con barba. Versión verano con barba. Post verano, sí, con más barba. Que si lo cruzo por la calle no lo reconocería. No. La pregunta es si se la va a dejar la barba para cuando vuelva aquí al Congreso. Déjale la pregunta al diputado. Está hecha la pregunta. ¿Cómo le va, diputado? La voy a pensar. Todavía no lo tiene decidido, mirá. Sí, yo voto sí, porque me parece que necesitamos un Cacase renovado para el periodo 2022 y a veces desde la renovación arranca por afuera. Porque la evolución ya empezó. Voy a tomar en cuenta tu opinión como central. Bueno, ¿cómo el fin de semana el ministro de Economía, Guzmán, dio una entrevista dando algunos detalles, explicando algunas cuestiones sobre el acuerdo o el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? Usted es uno de los diputados, a mi juicio, que más sabe o conoce o está en condiciones de profundizar sobre estos temas económicos. Quiero saber su opinión, más allá de lo político, primero entender desde el punto de vista económico qué va a significar para todas y para todos este acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario. Claro, lo de entendimiento es porque el fondo lo nominó así, porque acuerdo precisamente aún no hay, es decir, el acuerdo de facilidades extendidas que busca el gobierno, que es un tipo de acuerdo que se hace con el fondo por 3 o 4 años, eso aún se está negociando. Lo que sí se hizo es impedir el default en el que iba a entrar la Argentina si no pagaba el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso es positivo porque entrar en default nos hubiera implicado alejarnos más de los mercados internacionales, dificultar el acceso al financiamiento también para las empresas, elevar el riesgo país y con eso dificultar las inversiones. Entonces, que se haya llegado a ese primer entendimiento es positivo. En este anuncio que lo vemos ahí en pantalla el presidente, él buscó bajarle el tono a las condicionalidades. Es decir, llegó a decir incluso no hubo condiciones puestas por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso no es cierto, ni va a ser cierto en el acuerdo. Todos estos acuerdos con el Fondo Monetario implican condicionalidades, es parte del estatuto del fondo, es decir, el fondo accede a desembolsos o reprogramación de vencimientos a cambio de establecer ciertos lineamientos sobre la política económica del gobierno. Y eso en el comunicado del fondo se ve muy claramente. ¿Cuáles son las condicionalidades? Por un lado, la reducción del déficit fiscal, algo a lo que el gobierno no quería hacer o tenía una discusión sobre el tema del ajuste, pero claramente el fondo le marca que tiene que bajar el déficit y aceleradamente, 2,5% del PBI para el año 2022 y en el periodo que dure este acuerdo de facilidades extendidas tiene que llegarse a 0. Segundo punto, tiene que haber se tiene que terminar con la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro, es decir, esto de financiar el déficit con el Banco Central emitiendo y a partir de eso transfiriendo al Tesoro, el FMI le está diciendo no puede ser más y le exige que se termine ese mecanismo. Tercero está el tema de los subsidios, que lo omitió completamente Guzmán en su conferencia de prensa, pero está claramente explicitado en el comunicado del fondo, le pide que haya una reducción de los subsidios. Esto debo decir, el fondo tiene una posición muy contraria a los subsidios en todo el mundo, primero por una cuestión del cambio climático. Hoy subsidiar el consumo de combustibles fósiles implica subsidiar el cambio climático, un contrasentido, además con una asignación del gasto muy ineficiente y un peso muy fuerte sobre los presupuestos. Entonces le dice, este tipo de gasto, que es un gasto contra el clima, que es un gasto ineficiente, que es un peso fuerte en el presupuesto, tiene que reducirse. Todas esas condicionalidades están puestas en la negociación por parte del fondo, que son esperables por otra parte, son cosas que nuestra economía debe resolver y sabíamos que es un problema. Por ahí tenemos esta debilidad institucional de que entre el presidente y el Congreso no lo podemos resolver y tiene que venir un organismo internacional a exigírnoslo, pero efectivamente eso va a estar. Y eso es lo que hay que terminar de definir para que el gobierno esté en condiciones
de enviar un acuerdo al Congreso y que, como la ley establece, tengamos que tratar ese acuerdo con el FMI en las cámaras. Y sí o sí, o sea, ¿cómo son los pasos que siguen de esa cuestión? O sea, el Congreso tiene que, de alguna manera, revisar ese entendimiento o ese acuerdo, y ¿cómo sigue la historia? Claro, la ley que se sancionó sobre esto, antes la Ley de Administración Financiera establecía que los acuerdos con organismos internacionales podía celebrarlos directamente el Ejecutivo. Después, entre las nuevas leyes que se sancionaron vinculadas a la deuda, una establece que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y también los acuerdos de deuda que estén en moneda extranjera deben ser revisados por el Congreso. Eso es lo que está vigente hoy. Entonces, cuando el gobierno efectivamente llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario, el acuerdo en los términos del fondo que es cambiar lo que tenemos actualmente, que es un stand-by. El stand-by es lo que firmó Macri, que es un acuerdo de más corto plazo, por eso es que tiene vencimientos que están muy encima en el tiempo, y lo busca cambiar por un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo de un plazo un poco mayor, en general de 3-4 años. Entonces, en el marco de esos 3-4 años es donde el fondo establece esas condicionalidades y políticas. Eso implica que se va a acordar toda esa prórroga de los vencimientos, que técnicamente lo que hace el fondo no es diferir los vencimientos, sino hace como nuevos desembolsos para que se pague la deuda que está pendiente con la propia institución. Y en el plazo de esos 3 o 4 años que dura el acuerdo, en ese tiempo tiene que implementar las medidas del gobierno. Implica sujetarse nuevamente al monitoreo por parte del fondo, es decir, que durante el plazo de vigencia de ese acuerdo va a haber visitas del Fondo Monetario a Argentina para ver si efectivamente esas condicionalidades que se establecen se cumplen o no. Como digo, estas, las vinculadas al déficit, la de la asistencia monetaria, la de los subsidios, eran todas esperables que estuvieran. Hay una cuarta que establece el fondo, que es sobre el tema de la inflación, que a mi juicio no es un tanto errada, tanto de parte del gobierno como de parte del fondo. ¿Por qué? Obviamente el fondo ve que hay un problema muy serio con la inflación persistente en nuestro país, es decir, inflación que continúa a lo largo de los años. Y entonces dice, esto hay que resolverlo. Pero la receta que da para resolverlo es prácticamente la misma que le daría la Reserva Federal de Estados Unidos o cualquier otro país. Es decir, es una política monetaria ortodoxa de decir, subamos las tasas de interés para que de esa manera podamos regular la cantidad de dinero. Eso en Argentina ya se ha aprobado. La administración Macri también subió las tasas de interés sobre las LEVAC para remunerar mejor las inversiones en pesos, buscando así que bajara la demanda de dólares, y eso no ocurrió porque tenemos en Argentina un problema, que lo hemos hablado otras veces, muy fuerte, de sustitución de la moneda, es decir, nuestros agentes económicos, nuestra población desconfía del peso y se va al dólar, y entonces por más de que uno suba la tasa de interés, no llega a contener la inflación como espera. De algún modo se ve que en la discusión entre que el gobierno defiende esto de la multicausalidad de la inflación y el fondo lo que hizo fue como copiar y pegar la receta que da para otros países, me parece que no están teniendo en cuenta la particularidad que tiene el fenómeno de la inflación y el fenómeno bimonetario en nuestro país. Entonces, ahora, diputado, seguramente no va a resolver ese capítulo de la inflación, pero sí va a tener el acuerdo un impacto fuerte sobre las cuentas públicas y el presupuesto. Le hago una pregunta política, ya que estamos en una casa política, ¿no? La Cámara de Diputados, la casa política por excelencia. Y me preguntaba, usted pone el foco en el gobierno correctamente. El gobierno hizo el entendimiento con el Fondo Monetario, negociaron, llegaron a una serie de metas. Luego esto se va a tener que profundizar, ¿no? Hay un memorándum de entendimiento, luego el proyecto que tiene que venir aquí al Congreso. Pero bueno, ¿qué pasa con la oposición en el plano político? Me pregunto, ¿están ustedes, sobre todo la oposición que estuvo dándole la base política al gobierno anterior,
un poco entrampados con esta situación del fondo respecto de que, bueno, les sería muy complejo votar en contra o rechazar, como sí harán otros bloques opositores que seguramente lo van a rechazar, digamos, pienso en los bloques de izquierda, por ejemplo. Digo, pero en el caso de Juntos, o de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, que fue en definitiva el que, digamos, firmó aquel acuerdo con el fondo en 2018, digamos, ¿desde dónde se paran políticamente para analizar este nuevo entendimiento? Bueno, primero, el entendimiento que hubo el otro día ha sido bien recibido por parte de Juntos por el Cambio. Porque, como decía, evitó el default para con los organismos internacionales, que creemos que hubiera sido negativo. Así que creemos que haber dado ese paso es bueno. Sí. Exigimos, por supuesto, que se presenten todos los detalles del acuerdo, porque en virtud de lo que marca la ley, el Congreso, para analizarlo, tenemos que tener toda la información. Pero con lo que tenemos de lo que se ha comunicado y con lo que ha comunicado el gobierno y con lo que ha comunicado el propio fondo, como digo, las condicionalidades que establece eran bastante esperables. Es decir, son cosas que hemos venido nosotros también planteando. Nosotros hemos planteado que hay que reducir el déficit fiscal y volver a gastar al nivel de lo que nos ingresa y no más. Habíamos llegado en 2019 a 0,5 puntos del PBI. El tema de que el Banco Central asista al Tesoro, hemos marcado reiteradamente el problema que eso trae. El problema de estirar el tema del financiamiento del déficit, el problema de generar inflación a partir de la emisión. Entonces, si hoy viene eso como parte del acuerdo, y difícilmente nosotros podamos decir que no, pero claro. No lo siento tampoco como una trampa, sino como parte de evaluar lo que un acuerdo debe contener, considera que es bastante lógico que tenga esos términos, y si bien, como digo, debemos esperar a cuáles son los detalles de ese acuerdo, veo hoy en nuestra fuerza política un clima como para que, si bien en esa línea de lo hablado, se acompañe. Más bien veo un conflicto en el oficialismo, porque el oficialismo, por un lado, le gusta tener este discurso anti-FMI y muy crítico. Entonces algunos dentro de la coalición oficialista critican, pero después el presidente va y hace el acuerdo, pero lo veo más como esa voluntad discursiva de acaparar todas las posiciones dentro del espectro político, que efectivamente lo que van a hacer, que es hacer el acuerdo y buscar que se vote en el Congreso, aprobarlo y tener esa relación con el Fondo Monetario. Diputado José Di Mauro, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, José? Bien. Bien. Ahora, una de las cuestiones es que, por ejemplo, los pagos los va a empezar a hacer, los pagos propiamente dicho, el próximo gobierno. 2025 o 26 sería que comenzarían a hacerse los pagos. Bueno, ese cronograma tiene que terminar de ser definido, pero como digo, lo que se hace efectivamente es que no se prorrogan en sí los vencimientos, sino que el fondo hace desembolsos para pagar los vencimientos actuales y sobre los nuevos desembolsos establece un nuevo cronograma de pago. Claro. Obviamente la idea que hay en eso es que el vencimiento de capital se estire lo más posible, y en realidad eso es bueno para el país. No importa si es el próximo gobierno o el otro, poder patear los vencimientos es bueno. Lo que sí por ahí ha traído problemas, por ejemplo, cuando se hizo la reestructuración de la deuda privada, es que cuando el gobierno dijo, bueno, nosotros reestructuramos, pero durante este mandato no se paga nada, sino que se paga para adelante, hizo dudar mucho a la comunidad internacional sobre la verdadera voluntad de pago que el gobierno tenía. Finalmente le hicieron que se empezara a pagar intereses de esa deuda reestructurada antes de que el gobierno termine su mandato. Todos los gobiernos pagan deuda, todos los gobiernos renuevan deuda, todos los gobiernos pagan intereses. Entonces, es raro que se pida a nivel internacional decir, bueno, hacemos un acuerdo, pero durante mi mandato no pago nada. Así que creo que eso es lo que se va a tener que terminar de definir, pero por supuesto, mientras más se pueda estirar el cronograma, va a ser mejor. Y algunos, perdón, José. Y algunos dicen que esto nos situaría en 2000, cuando termine este programa de 2 años y medio, nos situaría en 2019. O sea, en la situación fiscal de 2019. ¿Es así?
Claro, cuando inició la administración del presidente Macri, la administración de Cristina Fernández de Kirchner había dejado un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Sobre el final de la administración Macri, él llegó a 0,5% del PBI, es decir, prácticamente se alcanzó el equilibrio fiscal primario. Ese casi equilibrio fiscal primario del 2019 saltó a un déficit histórico de más de 9 puntos del PBI, el más alto de la recuperación democrática en 2020. En parte explicado por el gasto en la pandemia, pero buena parte también no explicada por eso. Ahora se bajó nuevamente al cerca del 3%, estuvo ayudado eso también por el tema de los DEC que se enviaron del Fondo Monetario, por recursos extraordinarios que se recaudaron como el impuesto a la riqueza, pero sí, una de las exigencias del fondo es cuando termine este programa de facilidades extendidas, tiene que volver a ser cero el déficit o tiene que volver a haber equilibrio primario, que es básicamente la situación a la que se había llegado a alcanzar en el 2019. Y no hay forma, digamos, de alcanzar eso si no es con la reducción de los subsidios económicos. O sea, no hay capítulo del gasto dentro del presupuesto que permita equilibrarlo sin tocar los subsidios. ¿Se podría pensar, diputado, que la intervención del fondo acerca posiciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en materia económica un poco forzadamente, tal vez? Sí, de algún modo sí. Es lo que yo veo que marca en sí nuestra debilidad institucional. Es decir, los países en general no pueden vivir continuamente con problemas fiscales o de deuda, no pueden vivir continuamente en inflación, no pueden vivir continuamente emitiendo sin respaldo y que eso genere una dinámica como la que genera en nuestro caso, emisión, inflación. Y no haría falta que nadie nos lo venga a decir, lo tenemos que resolver nosotros. Pero claramente no tenemos la capacidad institucional para hacerlo y eso es un poco lamentable, sobre todo en lo monetario, ¿no? Nosotros tenemos un problema de inflación que es persistente, estructural. En los últimos 60 años, 57 años hemos tenido déficit fiscal. Yo creo que no se le puede echar la culpa a eso a nadie, ni a nadie en particular, ni mucho menos a quienes están fuera del país. Hay una responsabilidad nuestra en no abordar esos problemas estructurales y un poco, claro, cuando uno va y pide plata a un organismo para que lo ayude, ese organismo le dice, bueno, te doy la plata, pero mira lo que te está pasando, resolvelo. Claro. Y ahora que pasó el tiempo y que se logró este entendimiento, ¿cuál es la opinión que tienen dentro del espacio político respecto de cómo se origina esa deuda? Bueno, cuando se tomó el crédito fue en gran medida para pagar deuda anterior también. En Argentina tiene muy mala prensa el Fondo Monetario, pero debemos ser justos también en decir que es el prestamista más barato. Ok. En comparación con... En comparación con los bonistas privados. Okay. Para darte un ejemplo bien gráfico, cuando nosotros hablamos de que el riesgo país en Argentina es de 1.900 puntos, eso significa que se paga 19% más de lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si un bono del Tesoro de Estados Unidos vale 1%, tener un riesgo país de 1.900 significa que Argentina para endeudarse lo hace al 20% en dólares. Por el otro lado, el fondo tiene préstamos de entre 1,5% y 4,5%. Esa es la tasa que cobra y la que cobró por este crédito stand-by que tomó el presidente Macri. Entonces, para un país como la Argentina, que con tanta dificultad de acceso a los mercados internacionales o de baja credibilidad y confianza a nivel internacional, es mucho más barato endeudarse con el fondo que con los tenedores privados. Lo que pasa es que, claro, los tenedores privados dan la plata y no exigen nada. El fondo es un organismo multilateral que está creado para dar la plata y exigir ciertas condiciones. Esas condiciones son las que han traído siempre muy mal la prensa al fondo en Argentina como en otros países, pero si somos justos en su evaluación, y lo que hacen es un programa de préstamos a muy baja tasa de interés en la que obviamente establecen ciertas condiciones
para asegurarse que las variables macroeconómicas del país funcionen. Claro. Es decir, detrás de toda la película de villano que se hace en nuestro país sobre el asunto, la realidad financiera es esa. ¿Qué opina de la opinión del Washington Post publicada hoy respecto de que Argentina es un adicto en recuperación y el que Fondo el Monetario FMI es el dealer? Sí. Y es muy triste en realidad cuando se ve en la prensa internacional. Un ejemplo es eso, hace unos días una columna de Economist también, calificar tan mal a la Argentina. Pero debemos ser conscientes que es la imagen que generamos a nivel internacional. Es decir, cuando un país reestructura 9 veces su deuda o entra en default 9 veces, cuando un país, todos los otros, digamos, resuelven el tema de la inflación y uno viaja y entra en una conversación y dice, no, es que en nuestro país la inflación es del 50%, claro, miran aterrados y a nadie le genera seguridad para invertir, para venir, para establecer nuevos emprendimientos y demás. Entonces, lo que yo creo que erramos a veces en nuestro país es echarle la culpa a los de afuera, que cada uno está haciendo sus tareas, su vida y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra y nosotros somos los responsables de generar una mejor imagen haciendo bien las cosas. Nosotros a veces hay en nuestro país, cuando decía esto de la película de villanos, es porque hay mucha teoría conspirativa, ¿no? Y en el discurso político se ve que el FMI o Estados Unidos o el Imperio Oeste o demás nos quieren arruinar. En realidad a nadie le importamos tanto. Lo que ocurre es que nosotros mismos nos arruinamos cuando tomamos malas decisiones de política económica. Sí, pero y lo venimos también, haciendo también sobre eso, perdón, no me voy a privar de dar una opinión personal, pero un poco va de la mano de la pregunta que hacía antes. También hay gente que permitió que nos endeudásemos hasta este punto, ¿no? Bueno, nadie dijo, bueno, están dadas las condiciones después para que este país devuelva esta cantidad de dinero, no se lo pregunto, no sé. Por ahí no funciona así. No, sí, es que, fíjate, en los últimos 60 años, Argentina en 57 de ellos tuvo déficit fiscal. Quiere decir que salvo durante 3 años que fueron parte del gobierno de Néstor Kirchner, en los otros 57 años el Estado gastó más de lo que le ingresó. Y cada gasto que hizo eso por encima de sus ingresos fue generación de deuda. Y ahora también se está generando muchísima deuda. Cuando yo digo, hubo en el 2020 un déficit histórico de 9 puntos del PBI, significa que en esa misma medida se incrementa la deuda y que hay que pagarla. Deuda que puede ser en dólares, que puede ser en pesos, que puede ser con el Fondo Monetario, que puede ser con tenedores privados, pero es deuda que se va generando y después los gobiernos siguientes tienen que pagarlo. De algún modo, como digo, hay parte de la deuda que Macri tomó que fue para pagar deuda anterior, cosa que hacen todos los gobiernos, y también hay parte que tomó para pagar la propia deuda que estaba generando por el déficit que el propio gobierno tenía. Claro, Hoy también se está generando déficit que lo tiene que pagar el gobierno que venga y para adelante. Claro. De hecho, diputado, digamos, la renovación de este acuerdo sería también para seguir pagando la deuda. Digamos, es una continuidad, una lógica parecida del préstamo anterior. Yo me quedé con... Y hoy se está generando muchísima deuda a un ritmo inclusive superior. Lo que pasa es que el gobierno de algún modo la niega en algo que a mí me resulta casi muy infantil, diría, porque se habla de desendeudamiento, pero en realidad se está generando nueva deuda. O se critica porque aquella fue con el FMI en dólares, pero hoy se emiten bonos atados a la inflación o bonos atados a la cotización del dólar y todo eso es deuda también. Es un problema que el Estado argentino tiene de continuamente gastar más de lo que le ingresa. No es exclusivo de Macri o de Fernández, es de toda la administración. Yo me quedé con su idea respecto de que algo está fallando en el plano institucional que no podemos resolver acá, la cuestión de la deuda, ¿no? Digamos, no podemos resolver... En realidad no podemos resolver la cuestión económica, porque la cuestión política, mal que bien, incluso con la gran crisis de 2001 en el medio, sí, desde la restauración de la democracia, el país la llevó
bien, con continuidad de elecciones, sin interrupciones. Bueno, la cuestión económica evidentemente no está haciendo la misma resolución. Ahora me pregunto, en tiempos de alianzas también, en el que usted dice, bueno, no todo el oficialismo apoya el acuerdo con el fondo y algunos hacen un juego de que no apoyan, otros que sí. Ahora, en 2018... tampoco el expresidente Macri los consultó a ustedes, los radicales, cuando tomó la deuda con el fondo. Claro. Es decir, que hay una cuestión también de maduración política de las alianzas, digamos que evidentemente el que está en la cúspide de la pirámide del poder toma más atribuciones de la que tiene respecto de lo que son las alianzas políticas. Eso se ve mucho aquí en el Congreso también. Y bueno, surgió Evolución Radical, de hecho, también. Dicho sea de paso. Por ejemplo, claro. Con una mirada particular sobre las cuestiones económicas. Claro, en ese momento regía este artículo de la Ley de Administración Financiera que facultaba que el Ejecutivo tomara deuda con organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Pero en el fondo eso es algo que, ahora se cambió y está bien que se haya cambiado, porque la Constitución claramente establece que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda y corresponde al Congreso contraer cualquier empréstito o crédito de la nación. Entonces, claramente no es algo que debieran los ejecutivos decidir solos, así lo hagan con buen criterio, es algo que siempre debiera pasar por el Congreso. Diputado, los temas que el gobierno ha mandado un amplio temario al Congreso, 18 temas hasta ahora, se presume que va a haber más para tratar en estos 28 días. ¿Qué opinión le merece tan amplio temario? ¿Cree que se va a analizar? Sí, creo que hay algunos temas claves ahí, los escuchaba recién cuando introducían, sin duda es el del Consejo de la Magistratura Central. A partir del fallo que hubo de la Corte, esto tiene un plazo de tratamiento, porque la Corte ha establecido que si en abril el Congreso no sanciona una ley, va a volver a la composición anterior, aquella de la ley vieja con 20 miembros, que es la única que no recibió declaraciones de inconstitucionalidad. Y en el fallo la Corte pone algunos lineamientos muy concretos. Dice que tiene que haber equilibrio entre los distintos estamentos, que no significa que sea igualdad numérica, pero debe haber equilibrio, cierta paridad, y que esos deben ser también elegidos por sus propios pares. Esto es algo que estableció en el fallo Rizzo también la Corte, fue un fallo anterior que declaró inconstitucional aquella ley de la democratización de la justicia. Es decir, no pueden a los representantes de los abogados elegir los otros que los abogados, o a los representantes de los académicos no pueden elegir los otros que los académicos. En esto tiene algunos déficits el proyecto del gobierno, cuando hace que no sean los propios pares los que los elijan, sino algunas otras entidades como los colegios o en el caso de los académicos el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero creo que es bueno que se haya incluido en el temario y es importante que se discuta ahora, porque claramente acá hay un mandato que el Congreso tiene de resolverlo antes de abril y la composición como está hoy es inconstitucional. Entonces me parece que esto es lo primero que nos debiéramos abocar a discutir. Después hay varias de estas leyes de estímulo económico que ustedes fueron enumerando, que también son importantes, porque son ciertas promociones sectoriales, por ahí que hay que discutir. La de la vivienda, compra argentino, todo eso. La vivienda, la del impulso al sector automotriz, sí. Me parece que algunas de esas, bueno, la del compra argentino, que ya hay un régimen, pero se está modificando. Bueno, hay que discutir. Diputado, la de cannabis, ¿qué le parece? La de cannabis me parece bien. Siempre creo que vamos un paso atrás nosotros de otros países, porque... digamos, en esto, por ejemplo, Uruguay está muchísimo más avanzado, está mucho más avanzado primero en la legalización también del consumo recreativo y está avanzado también en las inversiones privadas. Acá es como que vamos dando algunos pasos más temerosamente, primero fue solo por la razón medicinal y con un fuerte control o exclusividad por parte del Estado y muy de a poco se va abriendo la posibilidad de abrir la participación. Pero me parece bien, es un paso en el sentido correcto. Por ahí creo que, viendo lo que ocurre en otros países, debiera ser un poco más ambicioso, porque si no también muchas inversiones se terminan yendo a otros países. Como
Claro. acá, sí. Y está bien. Y después hay algunas leyes dentro de las que marcaron que me parece que urge tratarlas. Una es la ley de HIV. En esto habíamos logrado un dictamen Sí. unificado, había salido por unanimidad de la Comisión de Salud. Después se terminó el periodo de sesiones ordinarias y no se pudo tratar, pero es algo que claramente necesitamos una nueva ley, necesita ser actualizada, así que también me parece pertinente su inclusión en el temario de extraordinarias. Bien. Bueno, diputado, le agradecemos mucho que nos haya atendido, especialmente en este periodo extraordinario que estamos inaugurando. Y no sé si tuvo COVID, no tuvo. Pequeño cuestionario de verano. ¿Tuvo Claro. COVID? Porque yo quiero saber, porque ya nos contagiamos todos. ¿Tuviste? Tuve también a comienzos de enero, sí, pero Sí. fue absolutamente asintomático. Así Perfecto. Por suerte estamos que, ya... es porque mis amigos volviendo de vacaciones tenían todos COVID, así que bueno, como contacto estrecho me testé, pero si no iba a hacer el test no me enteraba de que lo tenía. Eso pasa por irse de vacaciones. No, mentira. Y por tener amigos. Porque había que sospechar del que no se contagió. No sé qué clase de vida social tiene el que no se contagió, ¿no? Estaba completamente encerrado. Sí. Tal cual. Bueno, lo bien que hace, porque si se fue de vacaciones, lo bien que hizo, porque si hay 18 temas en el temario extraordinario, se viene la próxima sesión va a ser de 48 horas. Claro, ya me fui de vacaciones, ahora ya con el COVID ya tenés inmunidad legal por 90 días, Sí, así que sí. Claro. Sí, no hay sí, sí. problema para sesionar. Tal cual. Bueno, gracias Alejandro por este contacto con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Y porque da el verano para este tipo